Y por tanto, pues creo que todo esto hay que reconstruirlo, porque si no lo reconstruimos, y si no lo reconstruimos en las escuelas, si no lo reconstruimos en los medios de comunicación, pues seguiremos eternamente con este agujero negro de nuestra historia. Pero ¿cómo lo vamos a reconstruir en los colegios si se habla de educación para la ciudadanía y se ponen como fieras? Porque dicen que se hace proselitismo. Hombre, la verdad yo no sabía que hacer ciudadanos era hacer prosélitos. Hombre, de proselitismo saben más que nadie, las cosas como son, y reconozcamos que son unos artistas del proselitismo. Pero realmente, ¿qué dirán por ahí cuando uno viaja por el extranjero? Pero ustedes son muy raritos, ¿eh? Fíjense que se oponen ustedes a la educación para la ciudadanía. Y claro, pues uno le da vergüenza decir, ¿cómo le explico yo a este señor de dónde viene la oposición y cómo no se ha podido y cómo se rebajaron los contenidos cuando en algunas comunidades todavía existen, se rebajaron los contenidos de una forma pues verdaderamente absurda? Y todo esto forma parte de la transición modélica. La transición modélica que exportaron unos cuantos que se dedicaron a ir por el mundo predicando el Evangelio, y en Latinoamérica les atiborraron por la transición española como un modelo que tendrán que reconocer los siglos. Yo creo que no. Y además la transición española tiene algo que ahora, yo creo que anecdóticamente y folclóricamente está surgiendo con ocasión de la cuestión catalana. El único artículo que pasa, yo dije que pasaron de la Constitución del 31 a la del 78, varios artículos, algunos literalmente, pero hay uno que pasa de la Ley Orgánica del Estado, y es el artículo 8, que encomienda al Ejército la salvaguarda de la integridad territorial de España. Se supone que el ejército está para defender la integridad territorial de España cuando los gibraltareños quieran invadirnos, pero no cuando un señor de dentro pues quiera hacer aquello que le permite la Constitución legítimamente. Si alguno tiene la curiosidad, vaya a la Ley Orgánica del Estado del 66 y allí encontrará este mismo artículo con el mismo texto. ¿Quién fue de los que pactaron la Constitución que aceptó esto o que no se dio cuenta de lo que estaba poniendo, o que sí se dio cuenta y pensó que a lo mejor no quedaba otro remedio porque estábamos bajo la férula del ejército? Pues entonces, si estábamos bajo la férula del ejército, que no se hable de una transición modélica. Y con esto ya voy terminando. ¿Qué se hace también el 15 de octubre de 1977? Si recuerdan ustedes, las primeras elecciones fueron en junio de 1977. En el mes de abril, España firmó, hay que reconocérselo al gobierno de Adolfo Suárez, firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cosa que este régimen, que ahora dicen que al fin y al cabo pues era, como decía el profesor Luis Suárez, era un poco autoritario, pero no era muy dictatorial. No había firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, el pacto, no había firmado absolutamente nada que supusiese un reconocimiento de los derechos humanos. España firma en abril, y en el octubre de 77 dicta una ley de amnistía que realmente, tal como la interpretan, quiere decir que o los servicios jurídicos de las Cortes eran muy rudimentarios, y como no estábamos acostumbrados a lo del derecho internacional no tenían ni idea de lo que era eso, o realmente la ley de amnistía, que es una ley de amnistía pues para andar por casa de las muchas que dictó el general Franco. El general Franco tiene el récord del mundo de amnistías, era muy generoso. Cada vez que había un año santo compostelano, amnistía. Cada vez que se moría un papa, otra amnistía. Claro, inmediatamente, como los cardenales tienen la costumbre de elegir otro papa cuando se muere el anterior, pues otra amnistía por el nuevo papa.
Y así encadena, hay un libro muy interesante, un profesor de Derecho Administrativo, 14 amnistías a lo largo de bastantes años. Pues hombre, pues una amnistía más, la 15. Y claro, esa amnistía pues no encaja en el sistema democrático y no encaja dentro de lo que son los parámetros de la comunidad jurídica internacional. Ya la Constitución del 31 decía que no se podía promulgar ninguna ley que fuese contraria a los tratados internacionales firmados por España, salvo que España dijese, bueno, me salgo del tratado y por tanto hago lo que me dé la gana. Parece bastante elemental, no hace falta ir a Harvard o a ninguna universidad para que te den unas lecciones sobre esta elemental reflexión. Pues bueno, España firma un pacto internacional que establece la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad en abril del 77. Y las lumbreras jurídicas que alumbran, valga la redundancia, la amnistía de octubre posterior, se olvidan y dan una amnistía a delitos imprescriptibles. En fin, vamos a ver cómo me lo explican de una manera un poco que pueda ser asimilable. ¿Y qué es esta amnistía? Pues esta amnistía es muy... habla de delitos políticos. Es decir, a estas alturas, hablar de delitos políticos es volver a los albores del anarquismo. El concepto de delito político se acuña en la terminología de las academias con ocasión de los crímenes, de los atentados de los anarquistas en los finales del 19 y principios del 20. Y se sigue hablando aquí en España en 1977 de delitos políticos. No se habla de crímenes contra la humanidad. Luego debemos entender que los crímenes contra la humanidad no se han amnistiado. Se habla de la amnistía de la tortura. Si alguno tiene curiosidad por leerlo, no encontrará esta expresión que acabo de decir, No se dice que quedan amnistiados la tortura. Se dice que quedan amnistiados los funcionarios públicos que hayan ejercido o hayan violentado los derechos individuales de las personas, persiguiéndoles por sus ideas, etcétera, etcétera. La brigada político-social. Ahí está, la brigada político-social amnistiada, en bloque. Y otro día decía, estábamos en la Puerta del Sol, en el acto que acaba de mencionar Carlos, y claro, es que como de ahí a la puerta teníamos lo que es ahora la presidencia de la Comunidad de Madrid, que era la Dirección General de Seguridad. Bueno, pues estos políticos nuestros han admitido, ya vamos a dejar por un momento nada más el tema de la guerra civil, han admitido que sistemáticamente, todos los días del año y a muchas personas, se las detuviese, se las ingresase en los calabozos y se las torturase. No hay ni un solo detenido que no haya sido maltratado. Para los exquisitos que me digan, hombre, distinga usted entre tortura y maltrato. Estoy dispuesto, soy muy complaciente. Torturados muchísimos, maltratados todos los demás. O sea que ahí no salió nadie indemne. Y todos esos policías pasaron sin romperlo ni mancharlo de la dictadura a la democracia. Claro que aquí la Iglesia sabe mucho de dogmas, eso de sin romperlo ni mancharlo, porque se sabe que es un dogma de la Iglesia católica. Y algunos más también. ¿Y por qué iban detenidos ahí esas personas? Eran también un bando, o estaban dentro de la ley de bandidaje y terrorismo, como expresión que se empleaba contra el MACI, nunca se empleó la expresión guerrillero, era bandidaje y terrorismo. Bueno, pues, que yo sepa, Marcelino Camacho no ejerció nunca el bandidaje,
tampoco el terrorismo, intentó fundar con otros comisiones obreras que están ahora pues en la internacional sindical, o sea, con los franceses, alemanes, suecos y con todo el mundo. Había gente que reclamaba la libertad de expresión, había gente que se reunía y se manifestaba. Mejor no tocar este tema de las manifestaciones porque están reapareciendo algunos fantasmas del pasado. Yo el otro día me rejuvenecí muchísimo. No se atrevió todavía la señora Cifuentes a hablar de los tiros al aire que siempre acababan con el muerto. Pero bueno, la propaganda que se hizo fue más o menos parecida. O sea, un señor que levantaba, yo creo que estaba preparándose para las futuras Olimpiadas, porque yo le vi que tenía la valla en alto, como los levantadores de pesas, pero que no atacaba a nadie, tenía la valla en alto. Pero ahí se está iniciando algo que es peligroso, que es la criminalización del ejercicio de los derechos elementales que constituyen la base y la esencia de la democracia, que es el derecho a discrepar. Y quiero terminar con un acontecimiento que ha pasado desapercibido, pero que me parece muy grave en este clima de olvido, de vamos a pasar una esponja sobre el pasado, la hoja, etcétera, etcétera. Y es que nadie ha dicho nada ante la entrega solemnísima en el Palacio Real de la laureada de San Fernando a un regimiento en el que hubo 13.000 muertos en el desastre de Anual, 13.000 muertos todos en el lenguaje antiguo, siervos de la gleba, porque como saben ustedes, en aquella época los ricos compraban las plazas que les sacaban en sorteo, y esos 13.000 ciudadanos españoles, que por cierto fueron una de las causas que crearon el germen que después viene la República, el jefe del Estado y nuestros gobernantes han consentido que se les entregue la laureada. Pero claro, cuando hablamos de la guerra es que hace 75 años. No sé si ustedes calculan desde cuándo hace el desastre de Anual del año 22. O sea, parece que se puede retroceder hasta el 22 para hacer esta pantomima, pero no se puede retroceder hasta el 39, 40 y 40 y tantos para hacer justicia. Espero que esta noche no tengan más.